Chiquillas y chiquillos del primer año medio, ¿cómo están? Espero hayan tenido, en lo que se puede, unas buenas vacaciones esta semana y unos días más. Chiquillos, nos corresponde la segunda clase de la tercera unidad, de esta unidad que se llama Progreso Indefinido, y ustedes lo pueden ver ahí, la revolución industrial. Pero antes quiero recordar un poco, chiquillos, que todo esto que estamos viendo, esto es un proceso, ¿ya? Cuando nosotros vimos en clases pasadas, vimos todo lo que fue el liberalismo político, especialmente el económico, el papel de la burguesía, y ni que hablar, ¿cierto?, del progreso indefinido en la clase anterior, todo esto finalmente, ¿en qué va a provocar? La clase que vamos a ver hoy día, en la revolución industrial. Está todo conectado, chiquillos, toda esta materia para, para llevar estos adelantos que vamos a ver ahora. ¿Ya? Bien, lo primero que quiero explicarles es este concepto que es de revolución. Muchas veces se ve como una palabra así con miedo y resulta que revolución significa cambio, es un cambio rápido y profundo que afecta a muchas estructuras de la sociedad. Puede ser en lo político, en lo económico, en lo social, ¿cierto? Y implica una aceleración en el ritmo de estas transformaciones históricas las cuales yo estoy conversando, ¿ya? Así que ahí para que les quede claro este concepto de revolución. Bien, vamos a este concepto entonces. Se utiliza el concepto de revolución industrial para definir los cambios demográficos. ¿Qué es lo que es demográfico? Viene de demografía de población, es decir, el estudio de la población. Y también, por supuesto, los cambios económicos que comenzaron a producirse en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, es decir, por allá por el 1750. ¿Ya? Además, este desarrollo industrial se dio también en otros países fuera de Inglaterra y todo esto se va a llamar o se va a conocer como proceso de industrialización. ¿Cuáles son los orígenes de esta revolución? Y esto es muy importante para que entiendan qué pasaba antes de todo este periodo que se conoce como el Antiguo Régimen, ese periodo donde gobernaban los reyes con manos de hierro, ¿cierto? Totalmente autoritarios, estos que se creían dioses, ¿cierto? Se conoce como el Antiguo Régimen. Bueno, ¿qué pasaba en aquella época? Primero, la agricultura era de subsistencia, es decir, era para el día a día, no daba para guardar, para ahorrar o para ni siquiera para vender. También había una industria artesanal, es decir, la gente trabajaba toda a mano y tenía tenía importantes limitaciones tecnológicas, es decir, no tenía tecnología, todo lo hacía ahí en forma muy rudimentaria. Además, la mayor cantidad de la población tenía escasa posibilidad de compra, es decir, dinero casi no tenía. Entonces, demanda, oferta, eso que hemos visto en economía, casi no se producía. Era todo, en fondo, entregar un bien por otro bien, ¿ya? Luego, los medios de transporte eran muy, muy lentos, chiquillos. Todo era a caballo, todo era en carretas, es decir, era un proceso muy, muy lento. Y por último, en este aspecto, ¿cierto? El comercio tenía muchas trabas, estaba paralizado por cosas burocráticas, por aduanas, por impuestos, por temas gremiales. La verdad que el comercio en aquella época no funcionaba para nada. Todo eso va a cambiar, por supuesto. Bien, para que les quede bien claro entonces, está este pequeño esquema donde están los principales factores y causas de lo que es la revolución industrial. Primero hay una revolución agrícola, ¿ya? ¿Y qué significa? Aumento de la producción, es decir, la gente va a tener más, va a comer más y va a poder vender, ¿cierto?, a otros países incluso. Después, como lo dije bien antes, hay una revolución demográfica. Hay un aumento de la población y esta población demanda, por supuesto, más productos, más comida, ¿ya? Hay un desarrollo del comercio internacional. Todo este dinero, estas cosas que están creando, textiles, eh, todo lo que es el tema alimenticio, ¿cierto? Comienza a desarrollarse, a exportarse y a venderse y lo que hace aumentar el capital. Después tenemos el desarrollo de las comunicaciones, los transportes. Como les decía antes en el antiguo régimen era muy lento y comienza a surgir un nuevo transporte. Ya lo vamos a conversar ya, ¿cierto? Que comienza a ser más rápido y mucho más barato. Y para terminar con este factor,
son las continuas innovaciones tecnológicas. Comienzan a aplicarse y a producirse nuevas máquinas, nuevos transportes que van a cambiar, la verdad, todo el mundo. Acá un pequeño mapa de lo que es Inglaterra, Reino Unido, ¿cierto? Gran Bretaña, con las ciudades más importantes, las más pobladas, por supuesto que está Londres, por ahí están los que son futboleros, ¿cierto? Leeds, donde entrena Marcelo Bielsa, está Liverpool, Manchester, ¿cierto? Las ciudades más importantes de Inglaterra. Bueno, ¿qué pasó acá? Desde mediados del siglo XVIII, es decir, 1750 en adelante, comienzan a asociarse y a concentrarse en forma muy grande industrias, fábricas, empresas, ¿cierto?, que van a desarrollar esta revolución industrial. ¿Cuáles son estos orígenes? Bueno, esta revolución industrial británica, ¿cierto?, porque nace, repito, en Inglaterra, va a ser un proceso que va a afectar a todos los procesos, especialmente de la economía, y por supuesto que eso también afecta a la sociedad, las clases sociales, ¿ya? Y estos cambios que se inician en Inglaterra van a afectar, por supuesto, a otros países y se va a comenzar a hablar de un mercado mundial. Bien, la revolución industrial nosotros la podemos dividir en dos. Tenemos la primera, que comienza, ¿cierto?, el año 1780 hasta 1870, es decir, casi 100 años, y sus principales características, es el uso del carbón como la fuente de energía, la máquina a vapor, que fue inventada por James Watt, y el desarrollo de la fábrica. ¿Ya? La industria textil del algodón fue el motor de cambio de esta primera revolución industrial. Y después hay una segunda revolución industrial que comienza a partir del año 1870, que sus fuentes básicas de energía van a ser la electricidad, el petróleo, ya que hasta el día de hoy lo utilizamos, y la máquina más importante va a ser el motor a explosión, ¿cierto? Es decir, todo esto que son los automóviles, ¿ya? Bien. Recién hablábamos de la revolución demográfica. Es tan importante este aspecto porque solamente en Inglaterra la población se va a triplicar, chiquillos, chiquillas, en un siglo y medio. Tenía aproximadamente 5 millones de habitantes en el año 1700, o sea, a comienzo del siglo XVIII, y va a llegar a los 20 millones en 1860, es decir, un crecimiento realmente muy fuerte, por eso se llama revolución demográfica, ¿ya? Bueno, ¿y cuáles son las causas de esto? Bueno, hay varias causas, unas más importantes que otras. Por ejemplo, el aumento de la natalidad, ¿cierto? Los matrimonios comienzan a ser más jóvenes, a tener más hijos, hay una mejora en la dieta, dice dieta ahí, pero es dieta, ¿ya? O sea, comienzan a alimentarse mejor, son más sanos, aumenta la producción, mejoran el transporte, es decir, no haya tanta gente que tiene que viajar tanto, eso significa un desgaste, hay factores que incrementan, ¿cierto?, la fertilidad, pero en mi humilde opinión, chiquillos, lo más importante está en el tema de la medicina, es decir, los avances en la medicina. Por ejemplo, la vacuna contra la viruela, que significaba la muerte de muchos niños en aquella época, la mortalidad infantil era pero altísima, y las condiciones higiénicas, eso es fundamental. Y chiquillos, algunos detalles, por ejemplo, el uso de ropa interior, el agua potable, el tema del alcantarillado, el tema de los baños. ¿Qué pasaba en aquella época? La gente tiraba por las ventanas la orina y las fecas, ¿cierto? Y por una zanja, todo eso circulaba por entre medio de la gente, los niños se enfermaban, se morían. Bueno, eso va a cambiar, van a crear estos alcantarillados debajo de las casas, debajo de las ciudades, va a haber agua potable, que es fundamental, ¿cierto? Es decir, las medidas higiénicas son fundamentales para este aumento de la población, ¿ya? Bueno, todo esto entonces, lo que he señalado, es lo que se conoce como la revolución demográfica. Bien, y pasemos ahora a ver la revolución agrícola, que también fue fundamental, porque se aumentaba la población, a esa población había que alimentarla, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasó acá? Pasó que van a haber cambios muy importantes en el tema de la propiedad agraria. Me van a perdonar mi inglés, pero hay un cambio muy importante, lo que eran los open fields, que son los campos abiertos,
van a ser sustituidos, van a ser cambiados por los enclosures, que significa cercamiento, es decir, ahora se va a acercar todo, van a encerrar todas las propiedades ya para así tener una mejor producción. Y van a haber otras innovaciones. Por ejemplo, se va a abandonar el barbecho. Yo creo que ustedes han escuchado ese concepto. El barbecho, ¿qué es lo que es? Es un sistema de cultivo, ¿cierto?, que busca dejar de sembrar la tierra por un tiempo determinado, puede ser 1 año, 2 años, y así después se regenere y surja con más fuerza los cultivos. Es decir, se dejan ahí en descanso, en barbecho. Bueno, eso va a cambiar absolutamente y se va a crear un nuevo sistema que se llama sistema Norfolk. ¿Qué significa el sistema Norfolk? Es un sistema de rotación de cultivos. ¿En qué consistía? En rotar, en hacer rotaciones regulares, ¿cierto? Y la idea era no agotar nunca la tierra ni tampoco dejarla improductiva, o sea, sacarle la mayor cantidad de provecho. ¿Qué más se hizo? Lo que se llama la estabulación del ganado. Establo se refiere a dejar los animales dentro de un establo, dentro de granjas, ¿ya? Se introdujeron nuevos cultivos, maíz, patata, plantas forrajeras, qué sé yo, y por supuesto, importantísimo, porque es el símbolo de la revolución industrial, las primeras máquinas agrícolas, por ejemplo, las segadoras y las trilladoras, ¿ya? ¿Cuáles son las consecuencias de estas transformaciones agrarias? Bueno, muy importante. Primero, el incremento de los excedentes alimentarios que van a cubrir la creciente demanda de la población, es decir, aumentó la población, pero también aumentó la cantidad de alimentos, porque si no, habría sido imposible tener a toda esa gente, cierto, con vida. Después, disponibilidad de excedentes de mano de obra. Había mucha mano de obra, había mucha gente campesina, cierto, que se comienza a emplear en esta naciente industria. Después, mucha gente comienza a migrar desde el campo a la ciudad. Bueno, eso va a traer otros problemas que vamos a ver en una clase posterior que tiene que ver con las consecuencias, porque aquí se escucha bonito, pero esa gente que llegó a las ciudades, imagínense las condiciones que llegaba y en que vivía. Y también va a haber un incremento en las rentas de los propietarios rurales, ¿cierto?, por los cuales se invirtieron estas primeras fábricas, es decir, en algunas se cambiaba, se modificaba la tierra y se construían fábricas, ¿ya? Miren qué sencillo, miren qué simple, chiquillos, muy, muy fácil de entender esta revolución industrial. Chiquillos, 2 cosas más. Ahí les entrego un enlace, un video muy corto, no dura más de 3 minutos, quizá un poco más, 3 minutos y medio, habla sobre estos llamados lunáticos, todos estos hombres que van a inventar estas máquinas, ¿cierto?, que van a cambiar, la verdad, el mundo. Y esta revolución, que la verdad parece que no termina nunca, porque cada día inventan más cosas. Yo no sé realmente hoy día qué nos puede sorprender. Esa es la verdad. Bueno, y como siempre, chiquillos, una pequeña actividad para hacer en su cuaderno. En la página 149, les recuerdo, nosotros estamos trabajando con la página 146, donde dice el proceso de industrialización y sus conceptos. Perdón. Ah, no, correcto, perdón. La revolución industrial, ¿cierto? La página 146. Y en la página 149 están estas 3 preguntas que tienen que ver con estas fuentes. La pregunta 1A, que dice, según las fuentes, ¿qué razones explican que la revolución industrial se haya originado en Inglaterra? La 1B, ¿qué cambios experimentó la población europea del siglo XIX? Ya lo conversamos incluso ahora en la clase. ¿Qué factores explican este fenómeno? Fundamenta, es decir, quiero que nos den su opinión. Y por último, la 1C, ¿de qué manera los antecedentes de la revolución industrial se relacionan con la idea del progreso indefinido? Fundamenta, ahí quiero que nos den su opinión. Para eso, la clase que acaban de ver, más la clase anterior sobre el progreso indefinido. Tener una opinión. Chiquillos, que estén muy bien y pronto nos vamos a ver en clases, tanto Gladys, Diego y el que habla, le haremos clase a sus respectivos cursos. Bien, espero que estén muy bien y vamos a ver si algún día nos podemos ver en clases presenciales. Un gran abrazo y por favor, cuídense, que estén muy, muy bien.